Bienvenidos a todos y todas, soy Antonio Hidalgo y hoy traigo un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy trataremos uno de los temas más interesantes de la historia medieval y que ha inspirado a autores como George R.R. Martin o Ken Follett. En el caso del primero, la historia que veremos le sirvió para escribir La Danza de Dragones, donde los Targaryen lucharon entre sí por el dominio del trono de hierro. En el caso de Follett, su más que famosa obra Los Pilares de la Tierra bebe en su totalidad de este interesante relato, que le permitió sentar una base a la hora de crear un tablero donde mover a sus personajes. Esta historia se trata, ni más ni menos, de la anarquía inglesa, la cruenta guerra civil que dividió la Inglaterra normanda en dos. Una larga lucha donde los nobles tomaron partido por cada uno de los candidatos al trono, donde hermanos lucharon entre sí y donde se decidió el destino de uno de los reinos medievales más importantes. Pero más importante es el sorteo que está activo en el canal y que os dejo en la descripción, en el cual podéis ganar el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin con tan solo una suscripción. La anarquía recibe su nombre por la gran época de caos en la que se sumergió Inglaterra. Un reino medieval donde la guerra estaba al orden del día, donde los nobles controlaban los dominios feudales y donde cualquier pequeña chispa podía ser el detonante de la más cruenta de las guerras. Entre 1135 y 1154, la disputa por el trono no solo creó dos bandos que se mataron entre sí, sino que fue la oportunidad perfecta para que nobles se sublevaran e incluso para que galeses o escoceses decidieran independizarse del dominio inglés al que estaban sometidos. Los orígenes de este conflicto se explican mejor en mi anterior vídeo, no obstante, os haré un breve resumen para meteros en el contexto. A finales del siglo XI, los normandos liderados por Guillermo el Conquistador lograron el control de toda la Inglaterra. Sin embargo, tras su muerte sus hijos se disputaron el trono, hasta que Enrique, el menor de ellos, logró volver a unificar Inglaterra con Normandía. Tenía un hijo varón que iba a heredar sus reinos. Sin embargo, el hundimiento de Barco Blanco acabó con su vida, dejando tan solo una heredera de nombre Matilde. La princesa fue consorte del emperador alemán, para casarse luego con un plantagenet, Godofredo d'Anjou. Si bien el rey obligó a sus súbditos hasta en 3 ocasiones a jurar lealtad a la princesa, al morir muchos no querían aceptar a un francés en el trono inglés. El problema ha sido también entre los normandos, que no querían ver a un angevino, su tradicional enemigo, como su rey, por lo cual no juraron lealtad a Matilde, creando un clima de hostilidad donde no se aceptaría a una mujer como reina ni en Inglaterra ni en Normandía. Esto fue la oportunidad perfecta para que, a la muerte de Enrique, el sobrino del rey, Esteban de Blois, cabalgara hacia donde se sentara en el trono. Estallaba así una cruenta guerra entre primo y prima. Esteban era el hijo de Esteban II de Blois, uno de los principales condes franceses que habían combatido en la primera cruzada, y de Adela de Normandía, hija de Guillermo II, el hermano mayor del rey Enrique. Desde niño siempre había acompañado al rey en sus comitivas, sirviéndolo allá donde iba, mientras que Matilde cada vez estuvo más distanciada de su padre. Esteban logró hacerse fuerte, casándose con una princesa de Boulogne y colocando a su hermano como obispo de Winchester, y por tanto, como el segundo hombre más rico de Inglaterra por detrás del rey. Cuando se enteró de la muerte del rey, muchos pretendientes no tuvieron la oportunidad de marchar a Inglaterra, entre ellos Matilde y Godofredo, que se hallaban envueltos en una rebelión en el sur de Normandía. Fue una oportunidad que Esteban no quiso desaprovechar, desembarcando en Londres y llegando el primero a la capital, autoproclamándose como Esteban I de Inglaterra. No tardó en conseguir apoyo tanto en la ciudad como en la iglesia, siendo aceptado por las personas más importantes del reino. Logró justificar que su juramento a la princesa Matilde había sido en vano, puesto que había jurado defender la estabilidad del reino, y la llegada de ella al trono provocaría todo lo contrario. Así, un 22 de diciembre del año 1135, el rey fue coronado en la abadía de Westminster. En estos momentos entra en escena un personaje que pudo haber cambiado los acontecimientos, pero que no quiso. Se trata de Teobaldo, el hermano mayor de Esteban, quien consiguió el apoyo de la mayoría de los varones de Normandía. Sin embargo, Esteban fue inteligente y supo comprarlo con dinero, garantizando así que no solamente hubiera un tercer candidato al trono, sino que el apoyo de gran parte de Normandía estuviera de su lado. El bando de Matilde empezó también a recibir tempranos apoyos. Entre ellos, el más destacado fue el rey David I de Escocia, quien nada más que estallar la guerra civil decidió invadir el norte de Inglaterra. Sin embargo, las espadas aún no salieron de las vainas, pues Esteban logró una paz temporal con él. Por otro lado, Esteban siguió ratificando su legitimidad al trono, dando concesiones y haciendo una política que beneficiaba sobre todo a la iglesia y a los nobles, aumentando por tanto el feudalismo en Inglaterra. Así, consiguió el apoyo de Luis VI, monarca francés, y fue reafirmado por Inocencio II, papa de la Iglesia Católica, como el rey de Inglaterra. Al año siguiente, no obstante, comenzaron los grandes problemas que encaminarían al reino a la guerra civil. Al mismo tiempo que algunos varones ingleses empezaban a rebelarse en contra del nuevo monarca, el sur de Gales decidió independizarse completamente de la monarquía anglo-normanda. Esteban trató de solventar la situación,
pero se demostró incapaz, por lo cual decidió abandonar ese territorio y darlo por perdido, siendo esta su primera gran derrota. Más problemático aún fue la aparición en la guerra de Matilde y su consorte Godofredo. Ambos decidieron invadir toda Normandía, justificándose los legítimos herederos al trono. Esteban se aliaría con sus dos hermanos, Teobaldo y Enrique, para expulsar a sus principales enemigos. Sin embargo, los mercenarios flamencos de sus tropas se pelearon con sus propios aliados normandos, quienes tras vencer desataron al rey. Así Esteban perdió su ejército y no le quedó otra opción que volver a Inglaterra, dando ya por perdido tanto Gales como Normandía. A ello había que sumar que el rey escocés seguía en el norte de Inglaterra, que se estaba quedando sin dinero y donde muchos varones comenzaban a ponerse en su contra. En estos momentos aparece en el Juego de Tronos Roberto de Gloucester, un hijo bastardo de Enrique que reclamaría para Matilde la corona. Fue quien declaró la guerra desde el suroeste inglés, en el momento donde el rey escocés se mostró también como partidario de la princesa, avanzando hacia Yorkshire. Los primeros pasos de la guerra los dio el propio Esteban, quien volvió a conseguir financiación gracias a su esposa. Venció a David de Escocia en la batalla de los estandartes, si bien el problema escocés no desapareció. Luego se dirigió al sur, tomando ciudades importantes como Bath o Dover, mientras Roberto aún seguía en Normandía. Su tercer paso fue negociar por fin la paz con David de Escocia, otorgando unos dominios que enfadó a Ranulfo, conde de Chester, quien se declararía enemigo del monarca. Tras ello, hubo una breve pausa donde Matilde y Roberto prepararon su invasión a Inglaterra, mientras que Esteban seguiría consiguiendo apoyo a través de importantes concesiones que fragmentaban su reino, pero que lo hacían fuerte. Entre sus nuevos aliados destacarían Enrique de Escocia y los hermanos Galerano de Beaumont y Robert de Leicester. Al mismo tiempo combatió a aquellos obispos reacios a obedecerles, sometiéndolos y consiguiendo sus castillos. Creaba así un sólido bloque militar que podría defender a Inglaterra después de la invasión normanda. La invasión finalmente llegó en el año 1139. La invasión fue liderada por Matilde y Roberto, entrando en batalla dos importantes líderes militares que defenderían el mando de la reina, Miles de Gloucester y Brian Fitzcount. Matilde se dirigió al castillo de Arundel, mientras que Roberto fue al suroeste de Inglaterra, donde lo esperaban sus aliados. Sin embargo, la guerra estuvo a punto de acabar cuando Esteban logró apresar a su rival en su propio castillo. No obstante, ya fuera la cortesía que tenía con las mujeres o su baja estimación de pensar de que Matilde pudiera suponer un fuerte enemigo, el rey decidió liberar a la reina, permitiendo que marchara con Roberto y afianzara su posición en Bristol. El rey no estuvo quieto, sino que marchó al oeste hasta que los ataques de Miles lo obligaron a regresar al este, en un momento donde la partida estaba muy equilibrada. En el año 1140 tuvo lugar la rebelión del obispo Nigel de Ely, que aprovechó los pantanosos terrenos para tomar posición contra el monarca. Esteban lo derrotó con facilidad, pero permitió a Roberto conseguir más territorios. Se intentó conseguir la paz con un concilio entre el propio Roberto y la esposa del rey, cuyo fracaso enfrió aún más las relaciones. El año siguiente comenzó con la rebelión declarada de Ranulfo de Chester, quien tras intentar asesinar al rey, tomó posesión del castillo de Lincoln y declaró su apoyo a Matilde. Esteban decidió entablar batalla, en lo que se conocería como la batalla de Lincoln, primer momento donde las tropas galesas se mostraron en apoyo de Matilde. El rey sufrió una gran derrota, en un momento donde al fin las tropas de Roberto y Matilde parecieron tener la ventaja. El rey Esteban fue encarcelado y Matilde tuvo vía libre para coronarse como reina de Inglaterra. La futura reina contaría con una breve alianza con el hermano de Esteban, Enrique, a cambio de numerosas concesiones a la iglesia. Sin embargo, poco antes de su coronación, la ciudad de Londres, que había disfrutado del reinado de Esteban, se rebeló, y Matilde no tuvo otro remedio que abandonar la capital y huir ante la furiosa muchedumbre. No obstante, esto no dejó continuar la senda de la victoria para Matilde, que gracias a esas concesiones y a la victoria de su esposo en Normandía, pudo formar un ejército cada vez más fiel y numeroso. Obtuvo el apoyo del nuevo rey francés, Luis VII, mientras que los hermanos Galerano y Roberto desertaban de las filas de Esteban. La causa de Esteban siguió viva tan solo gracias a su esposa Matilde de Boulogne, quien empezó a tener un papel muy activo en la guerra. Logró algunos apoyos de varones que fueron fieles a Esteban, al mismo tiempo que Matilde de Inglaterra estaba en constante disputa con su marido, Godofredo. La nueva reina, aunque no había sido proclamada, se dirigió a Winchester para atacar a Enrique de Blois. Sin embargo, otro tumulto popular permitió a los ejércitos realistas vencerla, capturando a Roberto y dando un golpe mortal a Matilde. Ambas Matilde negociaron la paz, pero ninguna quiso ceder, así que decidieron entregar tanto a Esteban como a Roberto. En 1142 la guerra continuó con algunas escaramuzas en el norte, cuyo resultado más importante fue el cambio de bando de Ranulfo, al tiempo que los avances de Godofredo por Normandía continuaban exitosamente. Pero las tornas cambiaron radicalmente cuando el propio rey asedió a Matilde en Oxford. Esta pudo escapar meses después de forma sigilosa, pero fue un duro golpe para ella. Al año siguiente, el rey sufrió una derrota importante en Wilton, escapando gracias a la valentía de su mayordomo Guillermo Martel. La situación volvió a explorar aún más con una serie de revueltas entre sus aliados, entre las que destaca la de Ranulfo
quien volvió a cambiar de bando, y la de Enrique de Escocia. Roberto siguió avanzando hacia Londres y Godofredo d'Anjou terminó de conquistar Normandía. La situación mejoró para el rey con la muerte en una cocería de Miles de Gloucester, sus victorias en el oeste y la traición que le hizo al propio Ranulfo al convocar a la corte para amenazarlo con la ejecución. Sin embargo, para 1146 ambos bandos estaban mal económicamente y la guerra se estancó en un punto donde no había un claro vencedor y donde Inglaterra no podía vivir una situación más caótica. Roberto murió pacíficamente y Matilde volvió a Normandía. En 1147, la Segunda Cruzada envió a Tierra Santa a numerosos varones que prefirieron matar por Dios que por un rey. Sin embargo, el hijo de la princesa, Enrique Plantagenet, entró en acción al intentar invadir Inglaterra, pero fue derrotado y perdonado por Esteban de Blois, quien cansado de la guerra quería buscar la paz. Los propios nobles pararon de sublevarse, intentando buscar la paz entre ellos. Matilde se dedicó a consolidar su dominio en Normandía y preparar a su hijo Enrique para que fuera el siguiente rey de Inglaterra. En 1149, Enrique Plantagenet volvió a intentar conquistar Inglaterra con el apoyo de Ranulfo y de Enrique de Escocia. Si bien el ataque fracasó, Enrique comenzó a alzarse como un importante hombre, que al casarse con Leonor de Aquitania afirmó aún más su relevancia en el juego político. Mientras tanto, en Inglaterra Esteban intentó coronar a su hijo Eustaquio, pero los obispos se lo impidieron, pues eso supondría una nueva guerra civil, y el país estaba harto del derramamiento de sangre. En 1153, Enrique volvió a intentar conquistar Inglaterra, con el apoyo anteriormente recibido, al que se sumaba el de Roberto de Leicester. Tras una serie de escaramuzas y pequeñas batallas, los dos ejércitos se encontraron finalmente en el Támesis, ambos decididos a acabar con la guerra. Sin embargo, la caótica situación del reino y la muerte del príncipe Eustaquio hizo que los obispos buscaran la tregua. La paz finalmente llegó con el Tratado de Wallingford, donde Esteban seguiría gobernando hasta su muerte, tras la cual sería sucedido por Enrique Plantagenet. Esteban viajó por toda Inglaterra para convencer a los varones de que la guerra había acabado, y no dio ninguna oportunidad a su hijo segundo para que reclamara el trono. Así, murió pacíficamente al año siguiente, dejando vía libre para que Enrique fuera coronado. Acababa así una guerra civil que había dejado totalmente devastada a Inglaterra, con numerosos enemigos como los galeses o los propios franceses que buscaban aprovechar la ocasión para su propio beneficio. Sin embargo, el final de la guerra dio paso a una nueva dinastía, los Plantagenet, que volverían a consolidar el dominio de Inglaterra como uno de los feudos medievales más importantes. Y hasta aquí el resumen de la guerra que marcó la Inglaterra del siglo XII, una guerra civil que acabó con una dinastía para dar paso a otra y que cambió radicalmente la Inglaterra que se conocía hasta entonces. Espero que haya gustado el vídeo y si queréis más vídeos de este tipo, pues me hacéis saber por los comentarios que yo lo leeré encantado. Os recuerdo que hay un sorteo y os animo a darle like al vídeo, comentarlo y sobre todo suscribir, pues es lo que más me ayuda. Hasta la próxima.